Hola, espero que estés muy bien. En este video te traigo el unboxing y la review completa de este Smart TV 4K LG UR8750, en este caso el tamaño de 55 pulgadas. Mientras observas este unboxing voy a mencionarte algunos aspectos importantes acerca de este modelo. El primero y el más importante es que ya pude corroborar que cuenta con una configuración de píxeles que lo denominan como si tuviera panel UVA, lo cual es interesante porque LG siempre en su gama baja, por lo menos aquí en Colombia y en países de América Latina, en tamaños por ejemplo de 55 pulgadas, no había visto un televisor con panel UVA. Y me parece genial que lo haya incluido porque el rendimiento en escenas oscuras es mucho mejor en comparación a una versión que tenga panel IPS o ADS. El segundo aspecto importante es que por supuesto no tiene puertos HDMI 2.1 en el sentido de que no es compatible ni con los 120 Hz en 4K ni tampoco con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Y el tercer aspecto importante es que me parece que su precio de lanzamiento realmente no está para nada mal, teniendo en cuenta que tiene panel UVA y que cuenta con el Magic Remote. En la caja vas a encontrar por supuesto el cable de energía que va ubicado aquí, además de estos dispositivos en caso de que quieras que quede mejor amarrado y acomodado junto con esta correa. También la puedes usar para organizar mejor los cables de las entradas, además de estos pinchitos que van ubicados aquí en estas partes posteriores laterales del televisor, también para que haya una mejor organización o manejo de los cables. También encontrarás la guía de instalación, el manual de usuario, la tarjeta de garantía, también por supuesto las dos bases laterales con sus respectivos tornillos, dos por cada una de ellas. También incluye el Magic Remote. Ten presente que a los televisores LG 2023 solamente les sirven los Magic Remotes del 2023. No les servirán modelos Magic Remote de años pasados. En cuanto a las entradas, en la parte posterior tiene una para el cable digital óptica, un puerto HDMI 2.0, un puerto USB 2.0, un puerto para el cable LAN para internet y en la parte posterior lateral tiene un puerto para el cable de la antena de aire, otro puerto USB 2.0 y otros dos puertos HDMI 2.0, uno de ellos compatible con canal de retorno de audio mejorado. Así luce visto desde su parte baja y el grosor máximo aproximado de este modelo es de 5,7 centímetros. Para instalar las bases laterales debes hacer coincidir lado A con lado A y lado B con lado B. Luego de esto haces coincidir los agujeros de cada base y cuando los introduzcas debes hacer una pequeña presión hacia arriba como te voy a mostrar en cada base de esta manera. Así luego haces hacia arriba hasta que escuches un pequeño clic y luego procedes a colocar los dos tornillos. Lo mismo por supuesto aplicaría para la otra base, de la misma manera acomodas y luego haces una leve presión hacia arriba hasta que escuches el clic y luego procedes a colocar los otros dos tornillos. Así luce visto desde su parte posterior. La distancia para ubicarlo en una base de pared tanto en horizontal como en vertical es de 30 centímetros. El peso de este modelo sin las bases es de 14 kilogramos y con las bases de 14,1 kilogramos. Y la distancia aproximada entre bases para este modelo de 55 pulgadas es de 95,2 centímetros. Así luce visto desde uno de sus laterales, su estabilidad no está para nada mal y el grosor máximo de este modelo sin las bases es de 5,7 centímetros y con las bases de 23 centímetros. En cuanto al apartado Smart, debes tener en cuenta que el sistema operativo es WebOS propio de la marca LG, que reconoce red Wi-Fi tanto de 2,4 GHz como también de 5 GHz. Debes cerciorarte si hay actualizaciones disponibles, en este caso la hay. Voy a proceder a descargarla, este proceso puede tardar algunos minutos. Ese es el menú principal, puedes cambiar el orden de estos iconos de forma manual como te voy a mostrar o puedes también aplicar la edición inteligente, lo cual hará que los iconos se organicen de forma de izquierda a derecha para que queden de un más fácil acceso a las aplicaciones que utilices con mayor frecuencia.
Como dato importante, la tienda de aplicaciones conocida como LG Content Store es propia del sistema operativo WebOS de la marca LG. No se le pueden instalar archivos externos. El sistema operativo no es Android, ten en cuenta mucho ese aspecto. Aún así considero que esta tienda de aplicaciones es muy amplia, aunque obviamente carece también de algunas aplicaciones, incluyendo por ejemplo la aplicación de Xbox, no es posible. Algunas personas en algunos televisores LG han podido acceder a la aplicación o función de Xbox Cloud a través del navegador de internet de los televisores LG, pero lo intenté en este y no me funcionó. Tampoco está disponible la aplicación VIX. Pero sí está disponible la aplicación o la función LG Channels y también aplicaciones populares como Netflix, YouTube, Paramount Plus, Disney Plus, Apple TV, HBO Max, entre muchas otras. Es posible la función de compartir pantalla o conocida como Screen Mirroring tanto con dispositivos Android como también con dispositivos Apple, porque este modelo es compatible con la función de AirPlay. No cuento con un dispositivo iPhone o de la marca Apple en general para poder hacer esta prueba, pero por lo menos la hice con uno con sistema operativo Android y funciona muy bien. Pero ten presente que este modelo no es compatible con la función Multiview. También desde este centro de hogar inteligente puedes sincronizar tu televisor con algunos dispositivos compatibles para poder controlarlos, tanto de la marca LG como de otras marcas que se mencione que sean compatibles. Me di cuenta que existe esta función descubrimiento de música que desde mi punto de vista funcionaría algo así como podría funcionar la aplicación Shazam de los dispositivos con Android, pero la probé cantando y colocando un dispositivo para que el televisor escuchara, pero nunca funcionó. Y lo probé tanto cantando en inglés como en español, como colocando también música en inglés y en español, aún canciones muy populares a nivel mundial, pero realmente nunca reconoció como tal la canción. Supongo que más adelante optimizarán esta función o tal vez solamente está disponible en algunos países. También es bueno que sepas que el sistema operativo WebOS permite que el Magic Remote se pueda sincronizar con distintos dispositivos, incluyendo por ejemplo decodificadores de señal digital de compañías en tu país que ofrezcan ese servicio, con lo cual con el Magic Remote le puedes dar comandos tanto al televisor como al decodificador de señal digital y así te libras de tener que utilizar dos controles remotos al mismo tiempo. También se puede conectar una cámara web en alguno de sus puertos USB, pero solamente al parecer estas que se mencionan aquí. Yo tengo una de estas de la marca Logitech y dice que puede funcionar por medio del navegador de internet con algunas páginas web compatibles con sitios para conferencias. Y también se menciona que puede ser utilizada junto con la función Multiview, pero recuerda que este modelo no es compatible con esa función Multiview. Hice un test de velocidad a través del navegador de internet del sistema operativo WebOS y estos que ven atrás son los resultados en el televisor y estos serían por supuesto los del smartphone realizados con el mismo servidor. La distancia de ambos dispositivos es prácticamente la misma en comparación a donde está ubicado el router principal que provee la señal de 5 GHz. Y aunque la velocidad que provee el televisor es inferior, es más que suficiente para, por ejemplo, poder reproducir contenido en 4K con alto rango dinámico. Este modelo es compatible tanto con el asistente de voz propio de la marca LG como también con el asistente de voz Amazon Alexa, pero no es compatible con la función conocida como manos libres, con lo cual siempre para poder acceder a los asistentes de voz hay que oprimir los botones de esos asistentes ubicados en el Magic Remote, y aparentemente los modelos LG 2023 ya no serían compatibles con el asistente de voz de Google. Y en cuanto al navegador de internet, debes saber que se puede acceder a búsqueda por medio de comandos de voz, tanto en inglés como en español, y funciona muy bien la gran mayoría del tiempo. Lo que no me gustó de este modelo, y no sé si aplique también para otros modelos LG 2023 de gama baja, es que la fluidez del sistema operativo no fue la mejor, especialmente cuando utilicé el navegador de internet, porque a veces se
quedaba pegado mucho, no accedía a los comandos que le daba, o cuando abría por ejemplo una pestaña para buscar algo, no aparecía el teclado en pantalla de una forma rápida, a veces había que esperar varios segundos y eso realmente me disgustó un poco. Está disponible también la función de visualización de TV, al igual que en modelos LG del año pasado, con lo cual puedes ver algo conectado a alguna entrada HDMI mientras por ejemplo lees algo de alguna página web. Y también puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web, incluyendo por ejemplo crunchyroll.com, porque la aplicación Crunchyroll hasta ahora no está disponible en este sistema operativo WebOS. En cuanto a calidad gráfica, lo primero que te quiero mencionar es que no tiene la función de asistente de imagen personalizada como si por ejemplo la tenían los modelos LG G3 y C3 también de este 2023. Entonces probablemente los modelos de gama baja, como es el caso de este UR8750 y otros también de gama baja, muy probablemente no cuenten con esa función, que a mí me parecía muy interesante porque lo que hacía era crear un modo de imagen dependiendo de tus gustos en cuanto a colores y en cuanto a brillo. Pero bueno, por lo menos con los modos de imagen que tiene en este caso en rango dinámico estándar pueden ser más que suficientes, porque hay varios modos de imagen y muestran desde mi punto de vista muy buenos resultados, tanto en cuanto a combinación y precisión de colores como también en cuanto a cantidad de brillo. También quiero aprovechar para mencionarte que aunque ya viste que el test que hice de velocidad de descarga de internet vía Wi-Fi no fue el mejor, aún así con la velocidad que me dio en cuanto a resultados es suficiente para poder reproducir contenido multimedia en 4K con alto rango dinámico. Ten presente que las tecnologías de alto rango dinámico, en este caso por ejemplo HDR10, solamente se activan de forma automática cuando el televisor detecta que el contenido tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. De otra manera no se puede, es decir, no se puede añadir de forma manual alto rango dinámico a un contenido que de fábrica no lo tiene. Entonces, en cuanto al resultado de colores y brillo en alto rango dinámico, mejora notablemente en cuanto a volumen y precisión de color y por supuesto un poco más de cantidad de brillo. Por cierto, me faltó mencionar en el apartado Smart que al igual que por ejemplo los modelos OLED C3 y G3, no es posible apagar la pantalla mientras la aplicación YouTube está en funcionamiento, y no tiene que ver nada con que si la persona tiene o no una cuenta YouTube Premium, porque en televisores LG del año pasado sí se puede apagar la pantalla independientemente de si la cuenta de YouTube es Premium o no y poder seguir escuchando el audio. Pero en otras aplicaciones sí se puede apagar la pantalla mientras el audio se continúa reproduciendo. Esperemos que más adelante solucionen este problema que es específico de la aplicación YouTube. También quiero aclarar que este modelo no es compatible ni con Dolby Vision ni con HDR10+. Aún así considero que, aunque tampoco cuenta con una alta cantidad de brillo, la experiencia de alto rango dinámico, por ejemplo con HDR10, es buena en el sentido de que el contenido luce realista y con un buen nivel de detalle. Además, ten presente que en la gama baja nunca vas a encontrar un televisor con altas cantidades de brillo. En cuanto al rendimiento en escenas oscuras, especialmente cuando el contenido tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico, el resultado no es el mejor, pero es mucho mejor en comparación a un televisor que tenga panel ADS o IPS, porque aunque se puede seguir observando efecto clouding, ya no se observan esos molestos resplandores de luz que se observaban en televisores también de la marca LG con panel ADS o IPS. También es bueno mencionar que los resultados pueden variar un poco dependiendo de cada modo de imagen y que aunque hay una cantidad de efecto clouding un poco más alta en comparación a otros televisores de gama baja también con panel VA, me parece que en general hay un buen nivel de detalle.
Pero lo que sí es cierto es que al ver este tipo de contenido con escenas oscuras en un ángulo de visión amplio tanto en horizontal como en vertical, el nivel de clouding o nubosidad incrementa considerablemente, pero si ves la pantalla de frente el resultado es más que decente. Y cuando el contenido esté en rango dinámico estándar, el resultado será muchísimo mejor con menor intensidad del efecto clouding. Y ten presente que la única forma de bajarle a la intensidad de este efecto es decreciendo la cantidad de brillo. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen utilizo el Filmmaker Mode con contenido en rango dinámico estándar. El resultado es muy bueno, el contenido que tiene muy baja resolución se ve de una forma nítida con pocas partes pixeladas o de hecho muchas veces casi nada de partes pixeladas. Recuerda simplemente que ningún televisor 4K actual va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. También es bueno que sepas que la uniformidad de colores grises de este modelo es más que aceptable con muy poco efecto de pantalla sucia y que por ejemplo a la hora de ver contenido con más color, como por ejemplo a la hora de jugar videojuegos de deportes o a la hora de ver deportes en sí, el resultado es bueno con casi nada de efecto de pantalla sucia, o por lo menos ese efecto no llega a convertirse en algo ni molesto ni distractor. También es bueno que sepas que el manejo de los reflejos de focos de luz en pantalla de este modelo es aceptable a pesar de su poca cantidad de brillo, pero asimismo el manejo de reflejos de luz natural no será el mejor precisamente porque no tiene una altísima cantidad de brillo. También debes saber que los ángulos de visión de este modelo tanto en horizontal como en vertical no son buenos, de hecho podría decirse que son terribles y es por lo ya mencionado de que tiene panel VA y es normal sobre todo en modelos de gama baja que los colores pierdan tanto volumen y luzcan tan blanquecinos cuando esta pantalla es observada desde un ángulo muy amplio, con lo cual no es la mejor opción cuando muchas personas deban sentarse a ver por ejemplo un partido de fútbol o a la hora de jugar videojuegos alrededor de esta pantalla porque van a experimentar esto, colores excesivamente lavados o muy blanquecinos. Y en cuanto al manejo del movimiento, cuando observas contenido a través de aplicaciones de streaming o cuando por ejemplo conectas un decodificador de señal digital a alguno de sus puertos HDMI, podría decir que el resultado es bueno o más que decente y esto es gracias al parámetro TrueMotion que puede ayudar a decrecer considerablemente el efecto de vibración, ya sea que lo hagas de forma manual aquí modificando este parámetro de Shutter o por ejemplo probando con los parámetros predeterminados, movimiento cinemático natural o movimiento suave, que en la gran mayoría de ocasiones puede generar los mejores resultados en cuanto a mostrar una imagen mucho más fluida con casi nada de efecto de vibración o conocido como Shutter. Para este apartado gaming empiezo con la consola Xbox Series X. Este televisor es compatible con estas resoluciones que ves en pantalla, pero este modelo no es compatible ni con frecuencias de actualización variables ni tampoco con los 120 Hz en ningún tipo de resolución y por supuesto tampoco es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Debes tener presente que para poder hacer aparecer la Game Bar y modificar los modos de imagen que ofrece la Game Bar, debes tener sintonizado tanto el modo de imagen como el modo de audio en optimizador de juego como te voy a mostrar. Porque si por ejemplo el modo de audio está en un modo diferente al optimizador de juego, es probable que te aparezca la Game Bar pero que no te vaya a permitir modificar los modos de imagen dentro de esa Game Bar, como te voy a mostrar aquí, que ya no se pueden modificar los modos de imagen porque he cambiado el modo de audio a uno diferente del optimizador de juego. Estos serán entonces los modos de imagen que ofrece esta Game Bar y con cada elección cambia notablemente la configuración gráfica en cuanto a brillo y en cuanto a colores, especialmente con el modo de imagen deportes, y ten presente que esto no afecta de forma negativa el tiempo o los tiempos de input lag de este modelo.
Cabe mencionar que desde esta Game Bar puedes acceder a cambiar el color, también puedes acceder a modificar el brillo de forma predeterminada cuando por ejemplo lo vayas a utilizar en una habitación que tenga poca iluminación y de pronto la cantidad de brillo te moleste a los ojos, y puedes acceder a otras configuraciones extra también a través de esta Game Bar. Una de esas funciones o parámetros es el mapeo de tono dinámico, que muchas veces con la función de HGIG puede oscurecer la imagen y otras veces aclararla y mejorar el contraste. También puedes acceder a modificar el apartado de sonido, entre otros parámetros. Debes saber que cuando el televisor detecta que hay una consola conectada y se activa el modo imagen optimizador de juego, el manejo del movimiento mejora notablemente. No es perfecto, pero va mucho más fluido en comparación, por ejemplo, al usar otros modos de imagen. La experiencia con este tipo de videojuegos es buena, los jugadores no se notan con tanto efecto de ralentización. Obviamente no es perfecto y el resultado no será igual a un televisor que tenga los 120 Hz y tecnologías de frecuencias de actualización variables. También quiero mostrarte los resultados de esos modos de imagen con este videojuego Forza Horizon 5. En general son muy buenos desde mi punto de vista. Me faltó mencionar tanto en este apartado gaming como en el apartado de calidad gráfica general que siempre muestro los resultados tal cual como vienen de fábrica en cuanto a brillo, colores y otros parámetros en cada modo de imagen, porque la gran mayoría de personas quieren ver lo que van a poder obtener al destapar y encender sus televisores por primera vez. Y lo que te puedo decir es que estos resultados de fábrica, tanto en este apartado gaming como en la calidad gráfica general, desde mi punto de vista son buenos a pesar de que tenga panel VA, y esto lo digo porque los televisores con panel VA no se caracterizan por tener la mejor representación de colores, pero desde mi punto de vista en este aspecto este televisor rinde más que bien. Lo que te quiero mencionar además, principalmente en cuanto a colores, es que los colores en sí lucen, digamos que algo claros, por ejemplo en comparación a un televisor con panel ADS también de la misma marca, pero me parece que tienen una buena precisión, o por lo menos una precisión de colores más que decente. También es bueno que sepas que el nivel de detalle es muy bueno, no tengo quejas al respecto, y la fluidez con este tipo de videojuegos de disparos de primera o de tercera persona también es buena. No llegué a notar o percibir efecto ghosting, y tampoco llegué a notar tonalidad fucsia en los colores rojos. También es bueno que sepas que en cuanto al input lag, este modelo rinde muy bien. No tengo un dispositivo que me permita conocer estos tiempos, pero con lo que puedo experimentar aquí en la práctica y en comparación a otros televisores de los cuales sí conozco sus tiempos de input lag, podría decir que este modelo rinde muy bien, no está para nada mal en 4K a 60 Hz y puede ser suficiente aún para gamers que sean algo exigentes en esta área, teniendo en cuenta que se trata de un televisor. También quiero decirte que el rendimiento con este tipo de videojuegos de terror, en donde suelen haber muchas partes oscuras o con sombra, es bueno. Se puede percibir un muy buen nivel de detalle, y en este caso, aunque se puede percibir algo de efecto ghosting en algunas ocasiones, ese efecto es muy leve, a veces es casi imperceptible y desde mi punto de vista no afecta la jugabilidad como tal. Tiene un muy buen nivel de detalle, como ya te mencioné, de hecho podría considerarse como un excesivo nivel de detalle, y para poder lograr que la experiencia de terror sea más inmersiva te tocaría decrecer la cantidad de brillo principalmente. También, por supuesto, quiero mostrarte rendimiento con la consola PlayStation 5, empezando por el apartado de configuración en pantalla y video para que puedas corroborar las resoluciones compatibles entre el televisor y esta consola PlayStation 5. Por supuesto, no es compatible con frecuencia de actualización variable. Tampoco es compatible con los 120 Hz, a pesar de que aquí se pueda colocar en automático. Ten en cuenta mucho ese aspecto. Sí es compatible con modo automático de baja latencia y también con alto rango dinámico. Aquí te muestro los resultados con cada modo de imagen que ofrece esta Game Bar con este videojuego Dios de la Guerra Ragnarok, y sí que se pueden percibir buenos cambios, sigue habiendo un buen nivel de detalle y una buena experiencia de alto rango dinámico en general, a pesar de que no cuenta con una altísima cantidad de brillo.
Ten presente que este y otros videojuegos tienen una opción de favorecer la calidad o favorecer el rendimiento. Si favorece la calidad, el rendimiento en este caso desmejora notablemente y se nota un efecto de ralentización que desde mi punto de vista sí que es muy perceptible y muy molesto, con lo cual te recomiendo que favorezcas el rendimiento. Y sí que se nota el cambio muchísimo. En un televisor de gama alta que tenga tecnologías gaming avanzadas, el cambio se puede notar muchísimo más. Pero en este modelo, favoreciendo el rendimiento, me parece que la jugabilidad también es muy buena en términos generales. Con lo cual yo considero que para este apartado gaming, aunque este televisor no cuente con tecnologías avanzadas, es decir que no cuenta con los 120 Hz en ningún tipo de resolución y tampoco tiene frecuencias de actualización variables, aún así el rendimiento desde mi punto de vista, pudiéndolo probar con varios videojuegos, es más que bueno, teniendo en cuenta que es un televisor de gama baja o de gama de entrada con panel VA. Y en cuanto al calentamiento en pantalla, luego de poco más de 3 horas de utilizarlo sin parar también por supuesto con videojuegos, el resultado es normal, está dentro de un rango de temperatura normal y debes saber que no vas a llegar a sentir un calor exagerado al acercarte a esta pantalla. Ya para finalizar, quiero decirte que el sistema de sonido de este modelo es bueno, teniendo en cuenta que es un televisor de gama de entrada. Tiene una buena experiencia en general, no es la más envolvente, pero me pareció buena, agradable, nítida, frecuencias acordes a esta gama de televisores, también nivel de bajos acorde a un nivel de gama de entrada. Y en cuanto a tecnologías, también puede ser más que suficiente para la gran mayoría de usuarios. Y al final de este video voy a dejarte con una prueba del sistema de sonido de este modelo para que más o menos te hagas una idea de cómo podría resultar en la vida real. Y por último, quiero decirte que este modelo con panel VA tiene muchas ventajas, principalmente el rendimiento en escenas oscuras, que va a ser mejor o mucho mejor de hecho ante una versión que tenga panel ADS o IPS. También quiero decirte que realmente la principal desventaja o las dos principales desventajas que le veo a este modelo son: la primera y la más común y que es normal, es que los ángulos de visión no son buenos, pero es normal en televisores con paneles VA, especialmente de gama baja y algunos de gama media. Pero obviamente no será un problema si lo observas siempre de frente o si no van a haber muchas personas que se deban sentar alrededor de esta pantalla. Y el otro aspecto que me disgustó un poco es que la fluidez del sistema operativo, aunque en algunas ocasiones es buena, en otras, como por ejemplo cuando utilicé el navegador de internet o cuando voy a acceder al menú de configuraciones, se tarda un poco, a veces no responde bien o se queda pegado. Espero que eso lo solucionen más adelante con alguna actualización de software. Por todo lo demás, este modelo lo considero una muy buena opción para este 2023 y futuros años. No siendo más, no sé qué piensas acerca de este modelo, ¿lo comprarías sí o no y por qué? Por favor, déjamelo saber en la caja de comentarios. Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que además te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima y te dejo con la prueba del sistema de sonido de este Smart TV 4K LG UR 8750 de 55 pulgadas con panel VA.